Durante años observé una constante entre las personas que admiraba. Todas parecían dominar las primeras horas del día como si fueran las más sagradas. Y no hablo solo de ejecutivos o millonarios. Hablo de artistas, pensadores, científicos, pastores, soldados. Gente completamente distinta entre sí, pero con un hábito en común. Comenzaban su jornada cuando el mundo aún dormía. Lo llamaban rutina. Yo lo llamé rito. Porque cuando decides despertarte antes del amanecer, no solo estás adelantándote al día, estás adelantándote a ti mismo, a tu yo de ayer. Recuerdo una época en la que yo también era esclavo del despertador. Me levantaba justo a tiempo, con la mente entumecida, arrastrando los pies hacia el día. Pero hubo una mañana, una sola, en la que algo cambió. Me desperté sin razón antes de que el sol asomara. Y en lugar de volver a dormir, me senté en silencio, con una taza de café humeante entre las manos. Y por primera vez sentí que el tiempo me pertenecía, que el mundo no me estaba corriendo, que yo lo estaba esperando a él. Esa hora, la de las 5 de la mañana, no es mágica por sí sola. Es mágica porque tú decides llenarla de propósito. Es la hora en la que no hay ruido, no hay demandas, no hay distracciones, solo tú, tus pensamientos y tu voluntad. Y esto me lleva a otro descubrimiento fundamental que transformó mi forma de vivir. Lo que descubrí esa mañana fue algo que no me enseñaron en ninguna escuela, ni siquiera en la marina, donde cada segundo de sueño era oro. Descubrí que hay un tipo de riqueza que no se cuenta en billetes ni en acciones. Es la riqueza del tiempo ganado antes de que el mundo despierte, porque a las 5 de la mañana el ruido se ha ido. El mercado no grita, el teléfono no suena, los compromisos aún no exigen nada. Todo está en pausa. Y cuando el mundo está en pausa, tú puedes moverte más rápido. En esos primeros minutos, empecé a entender algo que después se volvería uno de los pilares de mi vida. Que la mente es como una antena. Y esa antena, apenas despiertas, está más limpia, más receptiva, más poderosa. No está llena todavía de preocupaciones, de correos, de noticias o de opiniones ajenas. Es una hoja en blanco, y lo que escribas ahí determinará todo tu día. Esa es la verdadera razón por la que el reto de las 5 de la mañana funciona. No porque sea una moda, no porque algún autor moderno lo haya popularizado, funciona porque estás tomando el control antes de que la vida empiece a empujarte. Estás diciendo, hoy no reacciono, hoy actúo, y créeme, esa decisión marca la diferencia entre una vida empujada por el viento y una guiada por dirección. Muchos me preguntan, ¿pero qué hago a esa hora? ¿Para qué levantarme tan temprano si no tengo nada urgente? Y yo les contesto siempre lo mismo. Les contesto lo mismo que descubrí después de cientos de madrugadas silenciosas. No necesitas tener algo urgente, necesitas tener algo importante. Y eso, amigo mío, es lo que la mayoría ha olvidado. Nos hemos acostumbrado a vivir corriendo detrás de lo que arde, lo que apremia, lo que otros nos imponen. Pero los grandes cambios no se dan entre las urgencias, sino entre los espacios que tú eliges con intención. Entonces, ¿qué haces a las 5 de la mañana? Haces lo que jamás puedes hacer con claridad en el ruido del día: pensar, meditar, escribir, planificar, soñar. A esa hora, tu mente no está defendiendo su ego, ni resistiéndose al caos. Está disponible. Y cuando está disponible, puedes sembrar ideas que echen raíces profundas. Yo, por ejemplo, me sentaba con un cuaderno y simplemente me hacía preguntas. No cualquier pregunta, sino esas que te cambian por dentro. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué quiero lograr este mes? ¿Qué haría si no tuviera miedo? A veces escribía una línea, a veces llenaba páginas. Pero lo importante no era la cantidad, era el hábito, el ritual, el hecho de levantarme todos los días a recordarme a mí mismo que yo soy el arquitecto de mi vida. Y así como los arquitectos no empiezan a construir sin planos, yo no salía a enfrentar el día sin haber definido primero qué tipo de día quería construir. ¿Te das cuenta del poder que eso tiene? Porque la mayoría despierta y ya está tarde. Ya corren, ya contestan mensajes, ya los atrapa el torbellino de lo externo. Pero tú decides frenar ese patrón. Levantarte antes no es un sacrificio, es una declaración. Estás diciendo, soy más fuerte que mi cama, soy más fuerte que mi pereza,
y soy digno de dirigir mi vida desde el principio del día. Y eso me lleva a otro punto esencial, quizás uno de los más reveladores de todo este reto, y es el siguiente. No se trata solo de madrugar. Se trata de quién eres tú cuando nadie te está viendo. En esos primeros minutos del día, antes de que el mundo te toque, eres tú con tus pensamientos desnudos. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. No necesitas grandes discursos motivacionales, ni una agenda llena de tareas. Lo que necesitas es silencio y presencia, porque es en el silencio donde se revela la verdad. A mí me ocurrió algo curioso. En aquellos primeros días en los que decidí comprometerme con este horario, noté que al principio mi mente gritaba, me hablaba de todo lo que tenía que hacer, de lo cansado que estaba, de lo absurdo que parecía estar despierto mientras todos dormían. Pero luego, cuando no le respondía, esa voz se fue apagando, y lo que quedó fue algo más profundo. Una voz más antigua, más sabia, que llevaba años intentando hablarme, pero que el ruido de la vida había silenciado. Esa voz empezó a recordarme cosas. Me recordó sueños que había dejado a medias, me hizo ver patrones que me estaban frenando, me mostró heridas que aún necesitaban sanar, y fue en esas mañanas solitarias donde comencé a reconciliarme conmigo mismo. Porque nadie puede construir un futuro brillante desde una mente en guerra. El primer trabajo del día no es producir, es despertar al ser consciente que llevamos dentro, ese que observa, que dirige, que decide. Y para lograr eso, necesitas una hora que no le pertenezca a nadie más, una hora donde no seas hijo, ni pareja, ni jefe, ni empleado, ni amigo, solo tú, contigo, en paz. Y cuando te regalas ese espacio, empiezas a operar desde otro lugar. Ya no reaccionas al mundo, lo creas. Ya no vives de urgencias, vives de visión. Y créeme, no hay poder más grande que ese. Pero claro, esto me lleva a una advertencia que descubrí por las malas, porque lo que nadie te dice al aceptar este tipo de retos es que la resistencia no viene de fuera, sino de dentro. Al principio crees que el problema va a ser el despertador, el frío, el cansancio. Pero pronto descubres que el verdadero desafío es enfrentar lo que aparece cuando el ruido desaparece. En esa primera hora del día, cuando todo está en calma, los espejos internos se vuelven más claros. Y lo que reflejan no siempre es cómodo. Yo me encontré con una sensación que llevaba años evitando, el miedo a no ser suficiente. No para el mundo, para mí mismo. Descubrí que me había vuelto experto en mantenerme ocupado para no tener que enfrentar ese juicio interno. Pero cuando empecé a despertarme a las 5 de la mañana, ya no había reuniones, ni llamadas, ni correos, solo yo, y una pregunta que me calaba hasta los huesos. ¿Estás viviendo con intención o solo estás sobreviviendo con eficiencia? Fue brutal, y a la vez, fue hermoso. Porque esa pregunta no vino a aplastarme, sino a sacudirme, a decirme, Earl, no te estás despertando temprano para ser productivo, te estás despertando temprano para despertar, y eso lo cambió todo. A partir de ese momento, mi reto ya no fue solo mantenerme despierto, sino mantenerme presente, porque si abres los ojos a las 5, pero tu mente sigue dormida en los lamentos de ayer o en la ansiedad de mañana, entonces sigues en la oscuridad. El verdadero amanecer no ocurre en el cielo, sino en la mente. Y cuando llega, todo cobra sentido. Y justo en ese punto, comprendí algo aún más profundo. Algo que marcó un antes y un después en mi vida, y es que el silencio de la madrugada no solo te enfrenta contigo mismo, sino que te revela un poder que habías olvidado, el poder de decidir quién vas a ser hoy. Mira, la mayoría de las personas arrastran su identidad como si fuera una cadena oxidada. Se levantan cada día con la misma narrativa. Yo soy así, no puedo cambiar, esto no es para mí. Pero cuando te levantas antes que el mundo, cuando todo está en pausa, te das cuenta de que aún no eres nadie. Y eso, lejos de ser una amenaza, es un regalo. Eres una hoja en blanco. Eres posibilidad pura. Fue ahí cuando entendí que el reto de las 5 de la mañana no es un sacrificio, sino una oportunidad sagrada. Porque mientras el mundo duerme, tú puedes decidir, con claridad, con intención, con presencia, quién vas a ser hoy. No mañana, hoy.
¿Vas a ser el que posterga o el que actúa? ¿El que se queja o el que crea? ¿Vas a repetir el patrón o vas a escribir una página nueva? Yo empecé a escribir, literalmente. Tomaba un cuaderno y me obligaba a escribir quién iba a ser ese día. No lo que tenía que hacer, sino quién iba a ser. Y eso me transformó, porque cuando eliges tu identidad antes que tus tareas, tus acciones se alinean de manera casi mágica. Ya no haces las cosas porque tienes que, sino porque te corresponden, porque son coherentes con quien has decidido ser. Y entonces, algo extraordinario ocurre. Y es lo que te contaré en el siguiente bloque, porque no se trata solo de despertarte temprano, se trata de despertarte a ti mismo. Y ese es otro nivel de conciencia. ¿Te das cuenta hacia dónde va todo esto? Déjame mostrarte lo que descubrí después, porque fue ahí donde entendí que no se trataba de tener más horas en el día, sino de tener más vida en cada hora. Lo que cambió no fue solo mi agenda, sino mi percepción del tiempo. El mundo te dice que necesitas más tiempo para lograr tus metas, que si el día tuviera 26 horas entonces sí podrías. Pero eso es mentira. No necesitas más tiempo. Necesitas más conciencia, más intención, más presencia. Y eso solo ocurre cuando tomas el control de tus primeras horas. Durante esas madrugadas, cuando el cielo aún era negro y los únicos sonidos eran mi respiración y el crujido del lápiz sobre el papel, me di cuenta de algo brutalmente cierto: la forma en que empiezas el día es la forma en que vives la vida. Si comienzas en automático, seguirás en automático. Pero si empiezas con presencia, enfoque, gratitud y propósito, entonces todo cambia, y aquí está la clave del reto. No es levantarse temprano por levantarse. No es por disciplina ni por productividad, es por identidad. Porque lo primero que haces cada día te define. Es tu declaración silenciosa al universo. Y cuando eliges empezar el día contigo, en lugar de con el móvil, las noticias o los pendientes, entonces estás diciéndole al mundo: yo marco el ritmo, no me lo imponen. Fue así como mis mañanas se convirtieron en rituales de poder. En vez de correr detrás del día, empecé a construirlo. Primero escribía, luego visualizaba, respiraba, me comprometía, y cada una de esas acciones era un ladrillo más en la arquitectura de mi nueva identidad. Una identidad forjada en el silencio, la claridad y la decisión. Pero no todo fue perfecto, y en el próximo bloque te hablaré de los enemigos silenciosos de este reto, porque hay trampas, y si no las ves venir, te arrastran. Déjame contarte cómo los enfrenté y cómo tú también puedes superarlos. Los enemigos del reto no se presentan como monstruos con garras. No hacen ruido, no golpean la puerta, se deslizan silenciosos, disfrazados de excusas, de bostezos, de «hoy no pasa nada si me quedo un rato más», y son letales. El primero de todos es la voz suave de la comodidad, esa que te susurra al oído cuando suena la alarma. 5 minutos más no te van a arruinar el día, pero lo que no te dice es que esos 5 minutos son una rendición, un microabandono, porque no es solo una alarma lo que estás apagando, es tu compromiso contigo, es tu palabra. Y créeme, cuando traicionas tu palabra en las primeras horas del día, todo lo demás se tambalea. Luego está el sabotaje mental, esa parte de ti que empieza a preguntarse: ¿y esto para qué sirve realmente? Lo sé, porque también me pasó. Incluso después de días de levantarme temprano y seguir mi rutina, había mañanas en las que mi mente se rebelaba. Me decía que era inútil, que el cambio era demasiado lento, que nada estaba funcionando. Pero descubrí que ese momento, precisamente ese, es donde ocurre la transformación. Porque todo reto tiene un umbral, un punto donde la mente grita para no cambiar. Y si lo cruzas, algo dentro de ti se rompe. O mejor dicho, algo se reconstruye. Y hay otro enemigo, más sutil aún: el entorno. Las personas que no entienden por qué lo haces, que se ríen, que te dicen: ¿para qué tanto esfuerzo si igual hay que trabajar como todos? Yo aprendí a proteger mi energía. No compartía lo que hacía. No buscaba aprobación, porque este reto, este despertar a las 5 de la mañana, no es un acto público, es un acto sagrado. Y sagrado no significa místico, significa importante, vital, intocable. Pero no te asustes. Estos enemigos se vencen con una sola arma:
La repetición. No necesitas ser fuerte todos los días. Solo necesitas ser coherente. Un día más. Un paso más. Y cuando crees que ya no puedes, das uno más. No porque tengas ganas, sino porque has decidido que esa es la persona que quieres ser. Y esa decisión te cambia. Porque cuando la mañana deja de ser una batalla y se convierte en un ritual, estás a punto de entrar en la fase más poderosa del reto, la fase donde todo empieza a alinearse, y de eso quiero hablarte en el siguiente bloque. Fue alrededor del día 15 cuando lo sentí por primera vez. No fue una explosión ni un momento de éxtasis, fue más bien una especie de silencio, un silencio interno pero lleno, como si por fin algo se hubiera alineado por dentro. Ya no era solo cuestión de despertarme temprano, era lo que ocurría después. Empecé a notar que mi mente, esa que antes iba corriendo como una radio mal sintonizada, ahora se sentaba conmigo en paz. Las ideas fluían mejor, las decisiones que me costaban horas, ahora las tomaba en minutos. Me sorprendía caminando por la casa con una calma que no reconocía, pero que me gustaba. Mucho, porque no era una calma de flojera, era una calma de certeza, de dirección. Y aquí viene una de las sorpresas más grandes del reto. No es solo que tengas más tiempo en el día, sino que lo que haces con ese tiempo pesa más. Cada acción que tomas tiene otra calidad. Es como si la hora sagrada de la mañana tuviera otro valor energético, y lo que pones ahí se multiplica. Recuerdo una mañana en particular. Me senté con mi cuaderno en la mano y escribí una sola frase: estoy donde debo estar. Y esa frase me dio más poder que cualquier meta, porque entendí que el reto no me estaba llevando a un lugar, ya me había llevado a mí mismo. Y esto es lo más hermoso del camino. Cuando pasas el punto de quiebre, cuando cruzas esa barrera invisible que separa al que empieza del que ya no puede dejarlo, descubres que ahora el reto no se trata de disciplina, se trata de identidad. Ya no haces el reto, eres el reto, y desde ahí, todo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú lo ves con otros ojos, ojos entrenados, ojos que se levantan con el sol y saben que lo que venga se va a enfrentar con otra mente y con otro corazón. Pero aún quedaba un giro más, algo que no me esperaba, un efecto colateral, digamos. Déjame contártelo, porque fue lo que realmente me convenció de que este hábito, este reto, podía ser uno de los mayores regalos de mi vida. Lo que descubrí fue esto: cuando dominas tus mañanas, sin darte cuenta, empiezas a dominar tus emociones. No solo te vuelves más productivo o más enfocado, te vuelves más estable, más firme por dentro. Es como si tu alma empezara a tener un ritmo distinto, un pulso más sabio. Una mañana, mientras el agua del café aún humeaba en la cocina y todo el mundo seguía dormido, tuve una especie de revelación. Me di cuenta de que durante años había reaccionado a la vida en vez de crearla. Había corrido tras el tiempo, me había peleado con los problemas, me había ahogado en prisas y en planes que nunca se cumplían. Y todo por una sencilla razón: nunca me había dado el lujo de estar a solas conmigo mismo a primera hora del día. Ese silencio de las 5 de la mañana no es solo ausencia de ruido, es presencia de verdad, porque no tienes a nadie a quien impresionar, nadie te aplaude, nadie te exige. Solo estás tú, frente a tu propio reflejo interno. Y si te atreves a mirarlo de frente, empiezas a descubrir cosas. Descubres que tus miedos no son tan grandes como creías, que tus sueños no están tan lejos, que tus pensamientos, cuando no están contaminados por el ruido del mundo, son más claros, más firmes, más tuyos. Y sobre todo, descubres que tienes más poder del que imaginabas. Fue ahí donde entendí que este reto no era solo para levantarme más temprano. Era un entrenamiento espiritual, un llamado a ordenar mi vida desde el origen, porque cuando tus mañanas están en orden, todo lo demás empieza a alinearse. Y eso me llevó a algo que no esperaba, una transformación silenciosa pero profunda, no en mi agenda, en mi carácter. Y ahí es donde todo comenzó a cobrar otro sentido, porque algo extraordinario sucede cuando dominas tus mañanas. Tu carácter empieza a pulirse como una piedra bajo el agua. Día tras día, sin que te des cuenta, se va redondeando, suavizando, fortaleciéndose. No fue inmediato, no hubo fuegos artificiales.
pero a las pocas semanas lo noté en los pequeños detalles. Ya no reaccionaba con la misma impaciencia. No me sentía tan arrastrado por los impulsos o por la urgencia de los demás. Era como si me hubiera conectado con una corriente más profunda, más tranquila, como si me moviera por dentro a otro ritmo, y no fue solo en mí. Las personas a mi alrededor también lo empezaron a notar. «Estás distinto», me dijeron. «Más enfocado, más en paz, más tú». Y todo eso comenzó, simplemente, por atreverme a ganarle al sol durante 30 días seguidos. Por atreverme a ser el primero en despertarme. No para correr detrás de la vida, sino para encontrarme conmigo mismo antes de que el mundo me interrumpiera. Hay una gran diferencia entre despertarte por obligación y despertarte por elección. La primera te encierra en la rutina. La segunda te abre la puerta a la libertad. Y fue en esa libertad matutina donde comprendí una verdad que me acompaña hasta el día de hoy. El carácter no se forja en medio del ruido, sino en el silencio. Y no se construye en las grandes decisiones, sino en esas pequeñas victorias que nadie ve, como levantarte cuando todo dentro de ti quiere seguir durmiendo. Y fue precisamente esa victoria silenciosa la que me llevó a un nuevo descubrimiento, el poder de los rituales sagrados, porque cada mañana, sin darme cuenta, estaba creando un ritual que no tenía incienso ni campanas, pero que era profundamente espiritual. Me refiero a ese momento, justo después de despertar, en que uno decide en qué quiere convertirse. No era solo una ducha fría o una taza de café. Era un compromiso diario conmigo mismo. Me sentaba en silencio, aún con el mundo dormido allá afuera, y abría mi libreta, no para escribir cosas bonitas, sino para recordarme lo que buscaba construir. Cada día anotaba 3 cosas: mi meta, mi gratitud y mi intención. Y ese ritual lo transformó todo. Porque cuando haces lo mismo cada mañana con propósito, tu mente empieza a asociarlo con poder. Se convierte en una especie de ancla, una base firme. Mientras otros arrancan su día con ansiedad o redes sociales, tú lo haces con dirección. Mientras el mundo reacciona, tú eliges. ¿Y sabes qué ocurre cuando repites esto durante 30 días? Tu confianza se multiplica, no porque mágicamente tu vida cambie de la noche a la mañana, sino porque empiezas a confiar en ti, y cuando confías en ti, todo cambia. La forma en que hablas, en que caminas, en que decides. El mundo ya no te arrastra, eres tú quien lo talla, y ese ritual no era una tarea más, era una declaración silenciosa al universo. Como si dijera: estoy aquí, estoy despierto, y sé hacia dónde voy. Pero había algo más que descubrí en ese viaje de madrugadas. Algo que no me esperaba, y que me estremeció. Descubrí que cuando te levantas temprano con una meta en mente, no solo conquistas el reloj, conquistas también a ese enemigo silencioso que todos llevamos dentro, la autocompasión. Esa vocecita que te dice que aún puedes dormir un poco más, que hoy no es tan importante, que ya habrá tiempo. Esa voz es seductora, y es peligrosa, porque se disfraza de amabilidad, pero en realidad quiere mantenerte igual que ayer. Y en esos momentos, justo antes de que el sol asome, es cuando más vulnerable estás, o más fuerte puedes volverte. Ahí, en ese espacio donde nadie te ve, donde no hay aplausos ni likes ni validación externa, se forja el carácter, el verdadero. Porque si puedes mantener una promesa contigo mismo cuando nadie te observa, entonces puedes hacerlo en cualquier parte. Y aquí quiero hacer una pausa. Si estás viendo este video, si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti quiere más. Y quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal y activa la campanita. No porque yo lo diga, sino porque estás construyendo una rutina, un espacio en tu vida para escuchar estas ideas que, como semillas, pueden transformar tu jardín interior. Este canal es solo un punto de apoyo. El verdadero trabajo lo haces tú. Pero te prometo que cada nuevo video será una herramienta más para ayudarte a tallar esa vida que mereces. Ahora, ¿qué ocurre cuando sostienes este reto durante una semana? ¿Qué se empieza a mover por dentro? Déjame contarte lo que pasó al 8º día. Al 8º día me di cuenta de algo que no había anticipado. No era solo mi cuerpo el que se estaba ajustando a la nueva rutina,
Era mi mente la que empezaba a despertar en otro nivel. A esa hora de la mañana, cuando todo el mundo aún duerme, hay una especie de silencio sagrado, un espacio libre de distracciones, de exigencias externas, de interferencias innecesarias. Y en ese silencio, me descubrí pensando con más claridad, viendo las cosas que antes me parecían confusas desde otra perspectiva, resolviendo problemas con menos ruido y más intención. Fue entonces cuando entendí que este reto no se trata simplemente de madrugar, no es una prueba de resistencia, es una transformación paulatina de tu identidad. Cuando decides levantarte todos los días a las 5, no lo haces solo para cumplir con un hábito, lo haces para convertirte en alguien diferente, alguien que toma el control, alguien que ya no negocia con su pereza, alguien que honra su propósito. Y eso me llevó a un momento aún más revelador, una pregunta que me quemaba por dentro. ¿Quién sería yo si viviera todos mis días con esta intención? ¿Qué pasaría si no dejara que la vida me sorprendiera, sino que yo empezara a sorprenderla a ella, un día tras otro, con una determinación inquebrantable? Déjame contarte lo que descubrí justo después, porque ahí comenzó el verdadero cambio. Lo que descubrí fue esto. Cuando empiezas a vivir con intención desde que suena el despertador, el resto del día se alinea como por arte de magia. No porque todo sea fácil, ni mucho menos, pero algo cambia en ti. Cambia la forma en que entras a tus compromisos. Cambia tu energía. Cambia tu enfoque. Yo solía sentir que el día me empujaba, como si yo siempre fuera un paso detrás de lo que se esperaba de mí. Pero ahora era yo quien marcaba el ritmo. Y esa sensación no tiene precio. A partir del día 10, mis mañanas comenzaron a tener una estructura sagrada. Me levantaba, me lavaba la cara, bebía un vaso de agua y me sentaba en silencio. No corría a hacer ejercicio, ni a revisar correos. Solo me sentaba y pensaba. Pensaba en quién quería ser, en qué quería aportar ese día. Me daba ese espacio como quien limpia una lente empañada antes de mirar el mundo a través de ella. Y luego sí, me ponía en movimiento. Hay algo curioso en todo esto. Cuando te despiertas a las 5, empiezas a valorar el tiempo de otra manera. El día se hace más largo, no porque el reloj se estire, sino porque tú lo aprovechas mejor. Ya no malgastas las horas, ya no cedes minutos a lo irrelevante. Te vuelves más selectivo con tus pensamientos, con tus hábitos, con tu entorno. Y fue precisamente esa nueva sensibilidad al tiempo lo que me llevó a una pregunta aún más poderosa, una que cambió mi relación con la vida misma. La pregunta fue simple, pero me atravesó como un rayo. ¿Estoy viviendo o simplemente pasando el tiempo? Porque una cosa es existir, y otra muy distinta es estar realmente vivo. Lo noté en los pequeños detalles. Cuando caminaba por la calle al amanecer, en medio del silencio, me encontraba observando los árboles, la niebla, los rostros aún dormidos de la ciudad. Y me di cuenta de algo devastador. La mayoría de nosotros ya estamos despiertos, pero seguimos dormidos por dentro. Despertar a las 5 me mostró que vivir conscientemente es un acto radical. Es negarte a aceptar una existencia en piloto automático. Es tomar cada momento como si tuviera valor, aunque a los ojos del mundo parezca insignificante. Una taza de café caliente al amanecer, el sonido de tus propios pasos antes de que todo comience, eso es presencia. Y cuando vives con presencia, tu percepción del tiempo cambia. El día no es algo que simplemente te ocurre, es algo que tú construyes con intención. Y entonces entendí algo más profundo aún, que el verdadero reto no era solo despertarse temprano. El verdadero reto era mantenerse despierto durante el resto del día, despierto a tus emociones, a tus decisiones, a lo que permites entrar en tu mente y en tu corazón. Porque una vez que empiezas a vivir así, ya no hay marcha atrás. No puedes volver a ser la misma persona que dormía hasta tarde, y tampoco puedes seguir posponiendo la vida esperando el momento adecuado. Y esa transformación silenciosa me llevó a observar otra cosa que jamás había visto con tanta claridad. Descubrí que el mundo pertenece a quienes se atreven a actuar mientras los demás aún están pensando. A esa hora en la que el sol apenas roza los tejados, la ciudad está dividida en dos clases de personas: los que duermen y los que ya están haciendo historia. Y no hablo de grandes gestas ni de titulares de periódico.
Hablo de esas pequeñas decisiones silenciosas que nadie ve. Abrir un libro mientras otros ven la televisión, meditar mientras el móvil vibra con notificaciones, escribir una página más cuando la cama te llama. Fue ahí donde entendí la diferencia entre vivir a merced de las circunstancias y vivir desde la intención. Quien se despierta a las 5 no solo le gana horas al reloj, le gana terreno a la duda, al miedo, a la inercia, porque cuando te adelantas al ruido del mundo, también te adelantas a sus excusas. Ya no estás reaccionando, estás creando. Eres tú quien dicta el ritmo. Eres tú quien se convierte en autor de su día, y no un simple lector del guión que otros escribieron. Y entonces me di cuenta de una verdad profunda. Cada mañana en la que decides vencer a la pereza, estás dándole una orden directa a tu destino. Le estás diciendo: estoy listo, y ese compromiso silencioso empieza a reflejarse en todo, en tu forma de hablar, en tu energía, en tu manera de mirar a los demás, porque ya no eres alguien común, eres alguien en movimiento, y los que están en movimiento terminan llegando más lejos, aunque vayan despacio. Y eso me llevó a descubrir otro regalo oculto de este reto, uno que nadie menciona, pero que puede cambiarlo todo: el regalo oculto del silencio. Verás, cuando uno se levanta a las 5 de la mañana, no solo conquista tiempo, conquista un espacio interior que durante el resto del día resulta casi imposible de encontrar. Ese silencio, ese momento en que el mundo todavía no ha despertado, se convierte en un santuario. Y en ese santuario, descubrí que mi mente podía hablarme con claridad, sin el bullicio externo, sin las demandas del mundo, sin las voces que te dicen lo que deberías ser, solo yo y mi verdad más profunda. Fue ahí donde empecé a hacer las preguntas correctas, preguntas que no puedes hacerte cuando estás corriendo de un lado a otro. ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me está deteniendo? ¿En qué me he estado mintiendo? Y sobre todo, ¿qué parte de mí necesita despertar, además de mi cuerpo? Ese momento de quietud se convirtió en mi maestro. Y lo curioso es que no decía nada, pero lo decía todo. A veces, en esos primeros minutos del día, no escribía, no leía, no hacía nada, solo me sentaba. Y al hacerlo, sentía como cada preocupación empezaba a ordenarse, como si mi alma misma tomara una escoba y barriera el polvo que se había acumulado durante años de distracciones. Ese silencio, mi amigo, no es ausencia de ruido, es presencia de uno mismo. Y en una sociedad que todo el tiempo te empuja hacia afuera, despertarse a las 5 es un acto de rebeldía. Es decir, hoy primero me escucho a mí, luego, si hace falta, escucharé al mundo. Pero nunca al revés. Y cuando empecé a vivir desde ese centro, algo más profundo comenzó a cambiar. Empezó a cambiar mi manera de actuar, de decidir, incluso de sentir. Porque cuando uno se conecta consigo mismo antes que con el mundo, ya no reacciona a la vida, la dirige. Eso fue lo que descubrí a las 5 de la mañana. No era solo una hora, era un umbral. Un pasaje entre la persona que había sido y la persona que estaba destinado a ser. Noté cómo mis decisiones empezaban a tener más peso, más intención. Ya no elegía por inercia, por miedo o por costumbre. Elegía con claridad. Y esa claridad era hija directa de ese silencio temprano, porque allí es donde dejaba de correr y empezaba a crear, donde dejaba de imitar y comenzaba a imaginar, donde dejaba de luchar con la corriente y empezaba a remar con propósito. Y no estoy diciendo que fuese fácil. Había días en que mi cuerpo gritaba por quedarse en la cama, pero algo dentro de mí, más profundo que la pereza, me decía: levántate, lo que vas a construir hoy empieza ahora, no después. Y cada vez que obedecía esa voz, esa parte de mí se fortalecía, como un músculo que no se ve, pero que sostiene todo. Fue así como, día tras día, empecé a entrenar la cualidad más subestimada del éxito, la autodisciplina. Porque levantarse temprano no es solo una rutina, es una declaración de principios. Es recordarle a tu mente quién manda, quién elige. Y eso, créeme, cambia la arquitectura de tu destino. Y cuando esa autodisciplina se volvió parte de mí, algo aún más poderoso comenzó a florecer: la autoconfianza. Porque hay una relación directa, casi mágica, entre cumplir una promesa contigo mismo y sentirte capaz de cualquier cosa.
Cada mañana que me levantaba a las 5, no solo vencía el sueño, me demostraba que mi palabra tenía valor, que podía contar conmigo, que no necesitaba que el mundo me empujara porque yo ya me estaba empujando solo. Y eso, déjame decirte, se nota. Se nota en la forma en que hablas, en cómo entras a una sala, en cómo tomas decisiones. Se nota incluso en tu mirada. La gente empieza a tratarte diferente, porque tú te estás tratando diferente. Ya no esperas motivación externa, porque tu motor se enciende desde dentro. Y esa fue una de las sorpresas más hermosas del reto de las 5 de la mañana. No era solo una práctica para tener más tiempo. Era una herramienta para recordar quién eras cuando nadie te interrumpía, cuando no estabas mirando el teléfono, ni pendiente del reloj, ni atrapado en el ruido de los demás. En ese silencio, en esa hora invisible para el mundo, tú apareces. Tú, sin máscaras. Tú, sin excusas. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más difícil se vuelve volver a dormirte, no por el cansancio, sino por la certeza de que, al despertar temprano, estás despertando algo mucho más grande dentro de ti. Y ese algo te lleva, inevitablemente, al siguiente nivel. Y ese siguiente nivel no tiene que ver con ganar más dinero, ni con publicar tu rutina en redes sociales, ni con convertirte en una especie de gurú de la productividad. Nada de eso. Tiene que ver con la forma en que empiezas a relacionarte con tu propósito. Porque algo curioso ocurre cuando vences la primera batalla del día. Empiezas a pensar con más claridad. Las decisiones no se sienten tan pesadas. La ansiedad baja, porque ya no estás corriendo detrás del tiempo, estás adelantado al juego. Y esa pequeña diferencia de estar delante, aunque sea por unos minutos, te da ventaja. Ventaja para pensar mejor, para escuchar mejor, para elegir mejor. Yo solía pensar que el éxito estaba reservado para los más inteligentes, o los que tenían más contactos, o los que habían nacido en el lugar correcto. Pero con el tiempo entendí que el verdadero éxito empieza con la capacidad de gobernarte a ti mismo. Y eso, créeme, no requiere diplomas ni padrinos. Requiere voluntad. Voluntad para levantarte cuando todo en ti quiere quedarte en la cama. Voluntad para empezar el día contigo, en lugar de empezarlo con el mundo. Voluntad para ser el primero en llegar al campo de batalla, aunque no haya nadie mirando. Y esa voluntad, una vez encendida, te acompaña a todas partes. Y es justo ahí donde empieza la verdadera transformación. Y es que una vez que pruebas lo que se siente estar en control desde el primer minuto del día, ya no quieres volver atrás. Te das cuenta de que levantarte a las 5 no es un sacrificio, es un privilegio. Porque mientras otros siguen dormidos, tú ya estás avanzando, ya estás pensando, ya estás actuando. Muchos me han preguntado si no es agotador vivir así. Y mi respuesta es siempre la misma. Agotador es vivir sin rumbo. Agotador es levantarte tarde, con prisa, con culpa. Agotador es correr todo el día sintiendo que no llegas, que no avanzas, que estás atrapado en una rueda que no para. Pero cuando tú decides dominar tu amanecer, el resto del día empieza a bailar al ritmo de tu voluntad. No siempre será perfecto, claro. Habrá días duros, con sueño, con frustración, pero incluso esos días son distintos cuando comienzan con intención. Porque ya no reaccionas, eliges, ya no sobrevives, construyes, ya no eres un esclavo del despertador. Te conviertes en el arquitecto de tus mañanas. Y eso me lleva a una última reflexión que no puedo dejar fuera de este desafío. La forma en que comenzamos el día es, en el fondo, una declaración de quién creemos que somos y en qué creemos que somos capaces de convertirnos. Levantarme a las 5 de la mañana, día tras día, fue para mí una forma silenciosa pero poderosa de gritarle al universo: estoy aquí, estoy despierto, estoy dispuesto. No importaba si era lunes o domingo, si llovía o si brillaba el sol, lo que importaba era lo que yo había decidido ser. Porque, amigo mío, déjame decirte algo que aprendí a lo largo de los años, y que se convirtió en una de las verdades más sólidas que sostuvieron mi vida. Tú no cambias tu destino de la noche a la mañana, pero cambias tu dirección en un instante. Y esa dirección comienza cada mañana, en silencio, cuando decides qué vas a hacer con tu primer aliento consciente del día. Así que ahora te invito, no a imitarme, no a hacer un reto más, sino a convertir este reto en una declaración personal.
No te levantes temprano por disciplina. Hazlo por amor a lo que puedes llegar a ser. Hazlo como símbolo, como acto de fe, como puente hacia esa versión tuya que ya está esperando, al otro lado de tus excusas. Y si este mensaje ha resonado en lo más profundo de ti, si hay una parte de tu alma que susurra, yo también quiero vivir así, entonces suscríbete al canal y activa la campanita, porque juntos vamos a seguir explorando este camino de autoliderazgo, claridad y transformación. Comparte tu experiencia en los comentarios y no te pierdas el siguiente video, donde hablaremos de cómo mantener el fuego encendido, incluso cuando todo a tu alrededor parece frío. Nos vemos ahí.